Bueno, escuchen, la semana pasada habíamos visto ya el tema de clustering y estábamos viendo el tema de tech meaning, cómo lo aplicaba el clustering. El tema de hoy es el tema de árbol de decisión. El tema de árbol de decisión, si bien parece que es un tema muy sencillo, digamos, tiene muy buenos resultados. Si ustedes se fijan, cuando vimos las técnicas de minería de datos, fíjense que las técnicas, los árboles de decisión, ¿en qué nivel están? En comparación con las otras técnicas. Segundo, Segundo lugar, si bien son muy sencillas, digamos, son muy efectivas, digamos. eh, entonces, muchos de los problemas, digamos, antes que aplicar una red neuronal o algún problema que sea por ahí un poco más complejo, es mucho más fácil aplicar un árbol de decisión. Fíjense, este es un método analítico que a través de una representación esquemática de la alternativa disponible facilita la toma de decisiones, especialmente cuando existen riesgos, costos, beneficios y múltiples opciones. O sea, cuando tengo varias opciones, digamos, lo más acertado, o una de las opciones más acertadas es probar, digamos, o intentar con el árbol de decisión y ver qué es lo que le conviene, digamos, qué resultado obtiene, digamos. Y van a ver que dentro del árbol de decisión hay diferentes variantes. eh, el ID3, que es el primero, digamos, pero después hay mejoras, digamos, y como el CJ45. Fíjense, se considera uno de los mejores y es de los métodos más utilizados de aprendizaje supervisado, digamos. Supervisado significaba que ustedes podían llegar a un resultado, digamos. O sea que para poder, los árboles de decisión se aplican cuando ustedes tienen un level o el objetivo, digamos, marcado, digamos. ¿Por qué? Porque sobre un conjunto de datos ustedes pueden decir cuándo sobre qué registro van a aprender, digamos, y sobre qué registro van a aplicar el modelo que ustedes acaban que están empleando, ¿no? Fíjense, a diferencia de los modelos lineales, mapean bastante bien las relaciones no lineales. Son adaptables para resolver cualquier tipo de problema, clasificación o regresión, ¿no? Se construye a partir de la identificación sucesiva de atributos más relevantes y se puede utilizar para descripción o para predicción. Generalmente se lo utiliza para predicción, digamos, para predecir cuál es el posible valor que pueda llegar a tener, pero también se lo utiliza mucho para descripción. Fíjense en acá los problemas de tipo de regresión, que son aquellos en los que intentamos predecir los valores de una variable continua a partir de una o más variables categóricas. Por ejemplo, predecir los precios de las ventas de casas a partir de otros predictores continuos, por ejemplo, los metros cuadrados, o predictores categóricos como la cantidad de pisos, el código postal, etcétera. Si bien la regresión múltiple simple, si utilizamos la regresión múltiple simple o algún modelo lineal general para predecir los precios de venta, terminaríamos una ecuación lineal para estas variables. Esta fórmula, ¿se acuerdan? La deben haber visto cuando vieron en análisis matemático, lo utilizaron mucho, ¿no? Que es la fórmula de la recta, digamos. Ahora, ¿en qué tipo estos son los problemas de tipo de regresión, digamos? Y los problemas de tipo de clasificación es cuando intentamos predecir los valores de una variable dependiente categórica a partir de uno o más variables predictoras continuas. ¿Qué significa esto, digamos? Que intentamos predecir, por ejemplo, quién aprobará un curso de la universidad, por ejemplo, esta materia, o quién renovará una suscripción. Esos son problemas simples de clasificación binaria, digamos. Este, pero pueden haber problemas de clasificación que sean no binaria, que tengan varias categorías, digamos, donde variable categórica dice que solo puede asumir, bueno, en la binaria solo puede asumir dos valores distintos y mutuamente excluyentes, ¿no? Imagínense que ustedes tengan que analizar una imagen, digamos, y a partir de una imagen tengan que decir si una persona es hombre o es mujer, digamos, ¿cómo lo determinarían? ¿Qué rasgos distintos tiene un hombre de una mujer para poder distinguir cuándo es un hombre o cuándo es una mujer? ¿Hay algún rasgo o no? Bueno, pero como suma X e Y,
Está bien, eso está bien, digamos, pero cómo hacen para saber eso a partir de una imagen? ¿Por qué se podrían llegar a guiar, por ejemplo? ¿El pelo podría llegar a ser una medida o no? ¿Están? Turquina, Kipildor, podría ser la contextura física, podría ser, digamos. ¿Cómo distinguen ustedes, por ejemplo, cuándo es la diferencia que hay entre una naranja o un melón? Yo le doy una foto de una naranja y un melón. ¿Cómo distinguen cuándo es una naranja o cuándo es un melón? ¿A través de qué se pueden guiar? Puede ser a través del color o del tamaño, pero puede haber un melón que también sea muy chico y se confunda con una naranja. Tendría que ver el color también. Entonces, estos problemas de tipo de clasificación tienen una serie de variables predictoras continuas, digamos, como el peso puede ser que no es un valor constante, digamos, pesa, no sé, 5 kilos, 35, 22 gramos o algo así, digamos. Entonces, estos problemas de clasificación simple binaria, intentamos determinar cuándo pertenece a un grupo o a otro, ¿no? Entonces, eh, bueno, los algoritmos de árbol de decisión, fíjense, se le llama así porque tiene una forma de un árbol donde arriba, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo le llamarían a ese nodo de decisión que figura acá al principio? ¿O cómo se le llama? ¿Cómo lo vieron ustedes en ¿La raíz? estadística? La raíz, esta es la raíz, digamos. Y esta que figura con rojo, decisión no, es la raíz, es una hoja, Son ramas, ¿o una no? rama. Y lo que tienen acá que está con verde, Hoja. con una hoja. Entonces, bajo este simple esquema, digamos que parece ser muy sencillo, digamos, fíjense en lo que intenta la técnica del árbol de decisiones es, a partir de un conjunto de decisiones, llegar a este nodo final, digamos, que sería una hoja. Fíjense acá le dice utilizando el algoritmo, un enfoque top-down o recursivo, divide y conquistar, para llegar acá al resultado, digamos que este podría ser o debería ser el level al cual ustedes quieren llegar, ¿no? Fíjense que hay una serie de conceptos que son importantes que lo tengan en cuenta, más que nada porque cuando hagan la práctica van a tener que modificar los parámetros, digamos, de los diferentes árboles con los cuales vayan a probar. Uno es el nodo raíz, que representa toda la población o muestra y esto se divide en dos o más conjuntos homogéneos. La división es un proceso de división de un nodo en dos o más subnodos. Una pregunta a tener en cuenta, supongamos que yo tengo acá un nodo raíz que representa, no sé, a 10 ejemplos. ¿Cómo me convendría dividirlo? ¿Cómo creen que a ustedes les conviene dividirlo? Si yo lo divido en uno, no me sirve porque estaría llegando al mismo valor, digamos. Si yo hiciera 10 divisiones, armaría 10 ramas, digamos. Entonces, ¿sería eso conveniente o no? O dividirlo en 5 y tener una cantidad homogénea, digamos, o dividirlo en dos. Si tuviera acá 10 elementos en la población inicial, digamos, de su árbol, digamos, ¿en cuántos nodos me conviene subdividirlo? ¿En la mayor cantidad, en la menor cantidad o en un término intermedio? ¿Qué es lo que opinan? ¿En cuánto me convendría dividir si yo tuviera una población de 10 elementos y tengo que analizar por característica en común, digamos? En la mayor, dividir en 10 grupos, dividir en un grupo, dividir en dos o dividir en cinco. ¿En cuánto creen ustedes que les conviene hacer la división?
Cuando ustedes vieron los métodos de ordenación que habían visto en primer año, ¿cuál era el método más usado generalmente? ¿Qué tipo de clasificación usaban? ¿En qué tipo les convendría? ¿Les convendría dividirlo, si tengo una población de 10 en 10 grupos distintos? ¿Les conviene sí o no? Yo creo que no, profe. No, no les conviene. Eh, y que generalmente se utiliza es una clasificación binaria, dividirlo en dos elementos, digamos, que es lo que ustedes hacían una ordenación binaria, ¿se acuerdan cuando estaban en primer año? Pero puede ser que ese número varíe. Entonces, hay cosas que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, la división en cuanto, el proceso de división en cuanto van a subdividir el nodo de decisión, en cuanto a subnodo adicional se divide el mismo. El nodo hoja terminal es que donde ustedes terminan, digamos, que podría ser el resultado, que podría llegar a ser el label. La poda, cuando reducimos el tamaño de los árboles eliminando nodos, opuesta a la división, el proceso se llama poda. La rama o subárbol que se vaya armando y el nodo padre o nodo hijo, ¿no? Que vamos teniendo. Fíjense en que hay un algoritmo, ustedes no lo van a ver, pero es importante que tengan en cuenta esto porque esto es lo que van a aplicar después en la práctica, digamos, con el concepto de los parámetros que ustedes van a trabajar. Les dice, ¿cuáles son los pasos para trabajar con un algoritmo de árbol de decisión? Dice, al comienzo todo el ejemplo de entrenamiento están en el nodo raíz. Luego los atributos son categóricos, de valores continuos se tienen que discretizar previamente. Esto es porque no nos sirve a nosotros mucho que alguien tenga, no sé, 35,55 años de edad o 35,57. Nos conviene discretizar ese valor y decir que tenga 35 o que tenga 36. Los ejemplos se particionan recursivamente en los atributos seleccionados según el atributo. Ahora vamos a ver que el atributo, según el atributo puede ser conveniente hacer una clasificación u otra. Vamos a ver. Los atributos se seleccionan en base a una heurística o una medida heurística que podría ser la ganancia de información. Esta ganancia de información es la que por defecto cuando vayan a probar en RapidMiner le va a dar como resultado, digamos, pero no siempre es la mejor, digamos, tienen que probar. Y las condiciones para detener el particionamiento pueden ser, porque todas las muestras para un nodo corresponden a la misma clase, o sea, supongamos que yo estoy analizando, no sé, el color de pelo y todos tenían un color de pelo marrón, entonces ya terminé, digamos. Si no hay atributos restantes para seguir particionando, si yo tengo un solo elemento no puedo, digamos, particionar, y si ya no quedan más muestras, ¿no? Entonces, esta fórmula es la que se utiliza, digamos, ustedes no la van a aplicar, digamos, pero la medida de desorden o desorden promedio, eh, que es el producido por la selección de un atributo y puede medirse por el número de muestras en la rama B, por eso es n sub b. Eh, Fíjense en que si yo tuviera, en el ejemplo que yo le decía, que tenía 10 muestras, entonces podría tomar de n en cuántas ramas la estoy subdividiendo. En este caso, por ejemplo, ¿en cuántas ramas se subdivide este nodo raíz? En dos. Dos. Pero eso puede ir variando, digamos. Este es el número con el cual ustedes pueden jugar. Es NT, el número total de muestras que yo tengo en la rama. En este caso, si yo tenía 10, puedo hacer con las 10 ramas. Y N sub S, el total de muestras de la rama B de la clase C, ¿no? Bueno, entonces, el desorden de una rama me indica el número de muestras en la N sub B, es el número de muestras que hay en la rama B, y N sub C, el total de muestras de la rama B de la clase C. Fíjense que se aplica esta fórmula. Y si ustedes quisieran verlo con un ejemplo, digamos, como para que le quede más, un poco más claro, digamos, fíjense en este ejemplo, dice, eh, para hacer análisis de desorden, un caso en particular, dice, estos son los atributos que ustedes tienen el nombre, el pelo, la estatura, el peso, que usó protector y el resultado, digamos. ¿Cuál creen primero? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el objetivo acá de ese dataset que tienen ahí? ¿O cuál podría llegar a ser? ¿Podría llegar a ser el peso?
No, el resultado. el resultado. ¿Podría llegar a ser si usó el protector o no usó el protector? No, yo digo que no. No, pero podría llegar a ser en algunos casos, digamos. Por eso, a veces en los parciales teníamos el problema de que no sabíamos cuál era el level, digamos, porque a veces un alumno lo interpretaba de una forma y otro de otra forma, digamos. Entonces, a partir de cierto momento ya optamos por decirle nosotros cuál es el level de lo que se busca, digamos. Pero encontrar el level es un motivo de que al principio, digamos, cuando usted tiene el dataset, tiene que ponerse a estudiar, digamos, cómo, tiene que ponerse a estudiar qué es lo que, cuál creen que puede llegar a ser el mejor dataset, digamos, o un conjunto de atributos que sea el dataset. El atributo nombre no afecta de ninguna manera el dicho objetivo, por ejemplo, acá, por ejemplo, el sentido de que si, por ejemplo, se llama Juan, se llama Pedro, se llama María, interesa en que se haya quemado o no la persona, ¿afecta o no? No, no afecta. No afecta. El color del pelo, ¿creen que afecte o no? Para que se queme o no. Acá en el que se queme se refiere a la piel, ¿no? ¿El color del pelo puede afectar? Por ejemplo, las personas con pelo rubio tienen más predisposición a quemarse que la que tienen pelo castaño. No. Y generalmente sí, influye, digamos. Analicemos, digamos, las diferentes opciones, digamos. La estatura, que sea alto, bajo, promedio, digamos, ¿influye en que se queme o no una persona? Más o menos. La estatura. No, No. El peso, que sea más gordito, más delgado, ¿influye? no, tampoco. Tampoco. Que usó protector, Sí, parece, sí. sí. Entonces, ¿qué atributo deberíamos elegir como raíz de nuestro árbol? Entonces, procedemos a indicar según los valores de cada atributo la distribución de las personas que se quemaron, las que están con rojo o no, digamos. Fíjense que acá con rojo, ¿quién está? ¿Quiénes son las que se quemaron? Sara, ¿quién más se quemó? Ana, Emilia. Ana, Emilia y nadie más. Entonces, fíjense en que lo distribuyo. Entonces, acá digo, por ejemplo, por el tipo de pelo, ¿quiénes tenían pelo rubio, castaño, pelirrojo? Y marco acá, si ustedes lo ven con rojo, están las personas que se quemaron, digamos. Así como hago con el pelo, hago lo mismo con el peso, con la estatura y con el protector, que son los protector, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula de desorden promedio para cada rama de cada árbol, fíjense que el pelo influye 0,5, el peso influye 0,93, la estatura 0,68 y si sos protector el 0,60. Entonces, acá tengo que elegir la menor, la que tenga el que tenga menor desorden, digamos, que en este caso, ¿cuál es? ¿Cuál de los cuatro atributos es? El pelo, Eh, sí. para este caso en particular, digamos. ¿No? Entonces, lo que yo voy a hacer es, elijo el pelo y así vamos construyendo nuestro árbol con los atributos y los valores restantes. Entonces, acá del pelo, fíjense en que si yo tengo las personas que tenían pelo rubio, castaño y pelirrojo, Profe, ¿sí? ¿cómo era qué es lo que, la medida, la fórmula de desorden promedio, el valor ese nos dice qué tanto influye? ¿Eso era? La fórmula de desorden de una rama nos dice qué tanto afecta, digamos, con el resultado final, digamos, o con el leve que nosotros tenemos, ese atributo o esa propiedad, digamos. En este caso estamos considerando el tema del pelo, ¿no? Pero podría ser de cualquier atributo que vos tengas con el leve que estás buscando, digamos. Pero ahí el pelo es el que menor valor tiene. ¿No sería el que tiene más valor, el que influye más? ¿O cómo funciona la fórmula? Pero fíjate que, ¿qué pasaría si yo tomara el protector, digamos? Si yo tomara el protector acá, ¿cuánto le da? 0,60. 0,60, digamos.
Y fíjate que el peso eh, es el que el más valor de desorden tiene, digamos, que está más desordenado, digamos. Pero lo que nosotros buscamos es que tenga el menor valor de desorden, digamos, el que entre los atributos comparados con el label, que tenga el menor desorden, digamos. En este caso, ¿cuál sería? El 0,5. El 0,5, digamos. Obviamente ustedes se dan cuenta, digamos, que si yo tendría que tomar, digamos, me convendría tomar el protector, digamos, antes que tomar el color del pelo, digamos. Pero estamos analizando el valor del desorden en relación a los atributos que tenemos, digamos, ¿no? Entonces nos quedamos con este ejemplo, donde fíjense, acá, fíjense, si yo aplicara la fórmula, por ejemplo, en los pelirrojos, ¿qué le pasó a la que es pelirrojo? ¿Se quemó o no se quemó? Se- Sí, se Se quemó. quemó. El que tiene el pelo castaño, No, no se quemó ninguno. no se quemó Ninguno. ninguno. Y el que tiene el pelo rubio, Se quemaron 50 y todos. 50. por eso es que acá hay si ustedes aplican la fórmula esta que le figura acá, le aparece un 50%, digamos, el desorden, la medida de desorden, digamos. Entonces, si yo aplicar acá el protector, fíjense acá, ¿qué valor me daría? ¿Hay algún desorden acá? Fíjense con el protector, lo que sí usaron protector, me daría cero también. Pero acá el valor acá me daría 0,60. Entonces la suma me da 0,60 y me quedaría ese valor 0,6069, digamos. Igual, esto, digamos, cuando ustedes lo bueno, ahora vamos a ver algún ejercicio, digamos, en la práctica, digamos, donde ustedes pueden jugar con estos valores, digamos. Pero fíjense, de este ejemplo que yo me quedé acá con el pelo, eh, de los que tienen pelo rubio, ¿cuántos se quemaron y cuántos no? Que es donde está el desorden, ¿no? Los que tienen el pelo de color rubio, digamos, ¿cuántas personas se quemaron y cuántas no? Dos se quemaron y dos no se quemaron. Ah, no, no, no. Tres se quemaron Pero, bueno, pero las que tienen el pelo rubio, dos se quemaron y dos no se y dos no se quemaron. quemaron. Sí. Entonces, ¿quién son? Sara, Diana, Ana y Catalina. Entonces, Sara, Ana, Diana y Catalina, tengo que analizar según la estatura, el peso y el protector. ¿Sí? Porque el resto, digamos, las que tienen pelo castaño y pelirrojo, yo ya sé el resultado, digamos. Las que tienen pelirrojo siempre se quemaron, las que tienen castaño no se quemaron, digamos. Analizo de estas cuatro, digamos, que tengo el mayor desorden, el menor desorden, digamos, qué fue lo que pasó con ellas, pero con los otros atributos, digamos. Y sería, si elimino el pelo, sería con el peso, la estatura y el protector, ¿no? Entonces, con el peso, la estatura y el protector, este, ¿cuál sería la que me genera el mayor desorden? ¿Con cuál debería continuar? Fíjense, acá tengo un desorden de 1, acá es 0 porque ya tengo la estatura promedio, digamos, tiene una sola persona que se quemó, digamos, y Diana no se quemó, digamos. Acá en el peso, fíjense que tengo mitad y mitad, porque dos se quemaron con el pelo ligero y dos con promedio. Y acá con el protector tengo dos que sí se quemaron y dos que no se quemaron, digamos. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Volver a escribir esta tablita, digamos, y con qué atributo me voy a quedar. ¿Con cuál de los tres atributos me quedaría? ¿Con la que tenga el menor desorden, el mayor desorden o el promedio o la mitad? El menor desorden, digamos, que en este caso debería ver quién sería, digamos. Yo creo que si hiciera el cálculo debería ser eh, por el peso, digamos, porque por protector me va a dar 0 acá. Pero bueno, eso lo tengo que ir probando. Ahora, fíjense acá un gran avance, digamos, que fue esto con los algoritmos, digamos, esto lo vamos a ver ahora en la práctica, pero este algoritmo de árboles de decisión, digamos, apareció primero con el ID3 y después se pasó al C4-5, digamos que es una mejora, digamos, que esta está, digamos, a continuación. Pero apareció una combinación, digamos, de los árboles de decisión que se llama Random Forest o bosque aleatorio, que es una combinación de árboles predictores.
¿Cuál es la idea, digamos? Fíjense que yo acá de este conjunto de dataset que yo tengo, tomo cuatro valores, ¿lo ven? Tomo X1, X2, X6 y X10. Para el segundo conjunto de valores, tomo X7, X9, X3 y X1. ¿Qué valor tiene en común el primer conjunto con el segundo conjunto? ¿Tiene algún valor en común? Del conjunto este de acá arriba, que supongamos que se llame A, con este conjunto acá abajo, X1. X1. Y con el tercer conjunto, del primero con el segundo, con el tercero, perdón, tiene X2 X6 y X6. y X2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo un conjunto de valores al azar, fíjense que esto es lo que le dice la teoría. La idea es promediar muchos valores ruidosos, pero aproximadamente imparciales, y por lo tanto reducir la variación. Los árboles son los candidatos ideales para el bagging, dado que ellos pueden registrar estructuras de interacción compleja en los datos y así crecen suficiente. Entonces, si yo tomo este conjunto de árboles y luego pruebo con este otro totalmente independiente y pruebo con este otro totalmente independiente, fíjense que en total, después yo tomo promedio y obtengo una salida promedio, ¿no? Y esto me da resultados muy buenos, digamos, porque puedo llegar a un valor promedio, no necesariamente tomando todos los valores, digamos, sino tomándolo de a tramos, ¿no? O eligiendo algunos. Estos random forest o bosque aleatorio dice que es el algoritmo de aprendizaje más certero, uno de los más efectivos que pueden tener. Tiene algunos problemas, que son los que mencionan acá abajo, pero fíjense, corren eficientemente en base de datos grandes, porque imagínense ustedes, si yo tuviera 100 millones de registros, no puedo tomar acá, hacer un solo árbol de decisión con los 100 millones de registros, pero sí podría tomando tres bloques, no sé, de 1000 y de 1000, y sacaría un promedio para hacer, ¿no? Puedo manejar cientos de variables de entrada sin excluir ninguno, porque yo acá cada una de estas es una variable que podría llegar a tomar. Las estimaciones de qué variables son importantes en la clasificación, porque si yo acá determino que el primer conjunto y este último y el tercer conjunto obtienen mejor resultado, valores más significativos, significa porque acá el X2 o el X6 son los dos valores que son más significativos de esos atributos. Entonces es más eficaz para estimar valores perdidos y mantener la exactitud, y es posible usarlo como método no supervisado, clustering y detección de outliers, ¿no? Esas son las ventajas, digamos, que tienen los árboles aleatorios. ¿Y cuáles son las desventajas? Que a diferencia de los árboles de decisión, la clasificación hecha por Random Forest es difícil de interpretar, ¿no? ¿Cómo sé yo que me conviene hacer este grupo y después armar este otro grupo? ¿Y cómo sé que me conviene hacer uno u otro, digamos? Es difícil armar eso, digamos, ¿no? Tiene que ser algo hecho de forma totalmente aleatoria, por eso se le llama Random Forest. Después dice, es muy bueno para la clasificación, cuando yo tengo que determinar si pertenece a este grupo o al otro, no tanto para la regresión. Las predicciones no son de naturaleza continua, o sea, yo no podría decirle, por ejemplo, es muy probable que la casa cueste, no sé, $35.728 con 35 centavos, eso no le va a decir, digamos, no es de naturaleza continua. Sí le va a decir que la casa puede ser de valor alto, medio, bajo, digamos, ¿no? Eso sí le podría decir. En regresión no puede predecir más allá del rango de valores del conjunto de entrenamiento, y hay poco control en lo que hace el modelo, porque es como un modelo de caja negra. Yo no sé cuáles son los conjuntos que me va armando acá adentro, digamos, ¿no? Cuáles son los atributos, cómo lo va combinando. Eh, entonces, pero es una gran ventaja, digamos, que fíjense que yo puedo trabajar con un conjunto grande de datos, puedo tener Euler, y sin embargo, cuando llego al resultado, puede llegar a tener muy buenos resultados, digamos. Ahora tiene una serie de problemas y una serie de inconvenientes, que son los que vamos a ver a continuación. ¿Se entiende más o menos cuál es la teoría de árboles y de bosque aleatorio? Sí, profe. Bueno, igual, fíjense, en esto más que nada es con lo que ustedes van a tener que jugar por así decirlo de alguna forma, es cómo lo van a trabajar en la práctica. Fíjense, si yo
trabajo con este Decision Free. Este operador genera un modelo de árbol. Este es no, este es el árbol más básico, digamos, el árbol, digamos, el más básico que hay, digamos, de todos los árboles. Y fíjense que lo único que hace es que acá le pide con qué criterio quieren trabajar. ¿Estamos? Entonces acá tienen un radio de ganancia, la máxima profundidad con la cual ustedes quieren armar su árbol. ¿Qué significa máxima profundidad? ¿Cuántos niveles va a tener el árbol? ¿Cuántos niveles voy a tener el árbol, digamos? Ahora, si yo le pusiera, no sé, un nivel de 100 en la profundidad de un árbol, ¿sería bueno o sería malo? O lo ideal sería que tengan siempre dos niveles o tres niveles. O depende de los valores que ustedes tengan y de la cantidad de tributos. Profe, no estaría sobreajustando mucho, ¿eh? Sí, 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 sería demasiado. Y ahí tendría que estar probando, digamos, yo probaría acá, bueno, acá, este es el ejemplo que ya viene en Rapidminer, ¿no? Que por defecto le da 20, pero podrían ustedes probar con 10 y ver si obtienen los mismos resultados, con 5 y ver si obtienen los mismos resultados, ¿no? Bueno, esta es la ganancia mínima y la confidencia, que creo que esto no lo vimos, pero lo vamos a ver la clase que viene, digamos, pero son parámetros con los que ustedes pueden jugar para, eh, esto lo vieron en estadística, digamos, creo que la clase que viene ya entramos de lleno con estos parámetros, digamos, para analizando cada uno, digamos, para ver con qué nivel de exactitud le conviene trabajar o no, digamos. Fíjense, para este ejemplo del golf, yo lo recupero del archivo golf. Tienen acá el clima, la temperatura, la humedad, el viento, si se juega o no se juega. Le dice que el radio de ganancia o el atributo del radio de ganancia se obtiene con la ganancia de información menos la división de información. ¿Esto te hace ganancia? Bueno, entonces el gráfico del árbol de decisión, fíjense que es el que le genera para estos conjuntos de valores, me dice cuál fue el primer atributo que puso en el nodo. El ambiente, ¿Ah? el ¿Cuál? ambiente. El ambiente o el clima, digamos. Según el clima, fíjense, lo dividió cuando estaba nublado, cuando estaba lloviendo o cuando estaba soleado. Eh, Cuando estaba nublado, acá que esté el ancho, digamos, de lo que está pintado con rojo, de lo que está pintado con azul o con celeste, le está indicando la cantidad de elementos que tienen, digamos, ¿no? ¿Cuál es el que cuál es el que tiene mayor cantidad de elementos? Cuando el clima está como nublado, lluvioso o soleado. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa que que esté acá con rojo y que sea de mayor ancho, digamos, que los demás? Significa que yo tengo mayor cantidad de elementos, digamos. ¿Estamos? Entonces, cuando el clima está nublado, ¿se juega o no se juega al golf? Para este ejemplo. Sí, Sí. Cuando está lloviendo, ¿se juega o no se juega? no. En algunos casos no, pero en mayor proporción sí se juega. ¿No? Fíjate, por acá parecía como que hay tres o cuatro elementos y acá hay dos o tres elementos, digamos. Y cuando hay humedad, ¿se juega o no se juega? No. No, hay más elementos que me indican que no se juega que los que sí se juegan, ¿no? Y la descripción gráfica del árbol, bueno, acá me dice, cuando está nublado, sí se juega. ¿Y cuántos juegan cuando está nublado? 4. Cuatro. Cuando está lloviendo, ¿cuántos se juega? Perdón, cuando está lloviendo y hay, perdón, cuando está lloviendo,
si cuando está lloviendo y hay viento, cuando hay viento, ¿cuántas veces se juega? Cuando el viento es igual a true, o sea que si hay viento, ¿se juega o no se juega? Cuando hay viento y está lloviendo, No, No se no se juega. puede. no se juega. Y cuando está lloviendo, pero no hay viento, ¿se juega o no se juega? Está lloviendo, pero no hay viento. Sí se juega Se juega. 3. Hay tres casos donde se juega y ninguno donde no se juega. ¿Estamos? Cuando el clima está soleado y hay mucha humedad, cuando hay mucha humedad, la humedad es mayor que 77 debe ser Celsius, digamos. Supongo que hay, cuando hace más de 40 grados o más de 35 grados, ¿se juega o no se juega? Cuando está muy pesado, porque hay mucha humedad. Cuando hay mucha humedad, ¿se juega o no? No, no se Se juega. juega y hay tres. Estamos hechos para que aprendan a leer, digamos. Lo pueden ver ustedes de forma gráfica o pueden ver acá los valores que tienen, digamos, como para comparar, digamos, los dos funcionan de la misma forma. Estamos, entonces pueden trabajar de forma gráfica con la descripción. Una variante, digamos, y es la que ustedes van a encontrar cuando si leen de árboles, el ID3, digamos, este operador utiliza un árbol de decisión ID3 sin podar a partir de datos nominales para su clasificación, ¿no? Fíjense que le dice sin podar a partir de datos nominales para la clasificación. Entonces, leo el archivo, un archivo, pueden descargar este archivo de Golf que está acá, digamos, lo descargan y qué es lo que, cuáles son los parámetros que tiene acá el ID3. ¿Qué criterio utiliza? De ganancia de información. La ganancia de información, el que me dé la mayor ganancia, digamos. ¿Cuál es la medida mínima para hacer divisiones? Es de 4. Es que lo mínimo que lo que le partiría es en 4, digamos. Y el mínimo tamaño de hojas creo que sería 2. Y la mínima ganancia es 0,01, ¿no? Ahora, para ese valor, fíjense, cuando yo lo leo, lo cargo esto en una planilla en Excel y obtengo el árbol, ¿qué es lo que me dice? Cuando está nublado, ¿se juega o no se juega? Sí, Sí, cuando hay viento, cuando está lluvioso y hay viento, ¿se juega o no se juega? Tiene que ver acá, cuando hay viento, me dice que eh, en tres casos no se juega y cuando sí hay viento, en dos casos sí se juega, ¿no? Entonces tienen las posibles combinaciones. Ahora, ¿qué ocurre con el ejemplo anterior si cambiamos el criterio? Fíjense, este criterio que es ganancia de información, ahora yo paso a trabajar cambiándole el criterio que sea ganancia de radio, ¿no? Dice, ¿qué pasa si yo cambio este parámetro? Dejo lo mismo que tenía, pero voy cambiando, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando, cuando está nublado, ¿se juega o no se juega? Es lo mismo, digamos, este gráfico de aquí, digamos, que era ganancia de información con ganancia de radio, o varía. Es muy parecido, profe. Es lo mismo, yo lo veo lo mismo, digamos. Pero con estos valores con los que ustedes pueden ir jugando, por así decir, para ver con cuál obtiene mejor resultado, digamos. eh, dentro de los árboles de decisión, digamos. ¿Cómo puedo saber cuando un parámetro, un operador es mejor que otro? Y esto creo que ya lo vieron, ¿no? Con performance. ¿Lo vieron? ¿Lo aplicaron en la práctica del operador performance? Creo que sí, ¿no? ¿O no? Para ver el índice de Silhouette no lo mostró la profe. Bueno, ahora lo van a utilizar un poco más, digamos. Dice, este operador se utiliza para la evaluación de desempeño. ¿Qué es lo que busco yo cuando aplico un modelo, digamos? Lo que busco es que obtener, ver cuál es el que me da la mejor performance, digamos. Estamos entonces, se dice, eh, fíjense, yo acá leo el archivo
divido los datos. Fíjense que acá, bueno, ya vamos a entrar a ver cada uno, pero acá cuando yo divido los datos, le digo que una parte va a ser para el aprendizaje y otra para aplicar el modelo, y luego veo cuál es la exactitud que yo obtengo, digamos, ¿no? Entonces yo podría acá probar el ID3, podría probar, no sé, el CJ45, o podría probar un árbol de decisión común, digamos, y ver con cuál obtengo mejor resultado, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo hago el split data o división de datos, ¿qué es lo que me dice? Yo acá le digo que en nuestro caso nos dirigimos a parámetros de enumeration, y fíjense que digo que el tipo de sampleado va a ser automático. Fíjense acá, esto es lo importante, digamos, el radio que yo defino, le digo que lo divido en 0,8 y 0,2, o el 80% y 20%. ¿Qué es lo que significa acá que tenga 80% y 20%? Significa que de estos datos que yo tengo, que yo acabo de leer, los divida, digamos. El 80% va a ir acá para aplicar el modelo ID3, y el 20% restante va a ir acá para aplicar el modelo. ¿Estamos? Y ver cuál es aplicar ese modelo, para que después cuando yo aplique la performance vea qué tan bueno, qué tan malo es el modelo la técnica que estoy probando, ¿no? Entonces, fíjense, ¿se entiende cuál es el concepto acá de 80 y 20, no? ¿Se entiende, no, chicos? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, yo podría llegar a tener 70 y 10, por ejemplo. Y creo que depende también de la cantidad de datos que tenemos, ¿no? ¿Qué sería el Claro, 10%? sí, 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 porque supongamos que, bueno, Rapimir tiene la limitación, teniendo, porque la tenía, digamos, de hasta 10.000 registros, yo podría llegar a partirlo en dos grupos, digamos. Bueno, entonces aplico el modelo, fíjense en este operador, aplico el modelo de clase que recibe una entrada. En el gráfico puede observarse que recibe dos entradas. La primera recibe del operador ID3 y la segunda del operador subconjunto. Entonces acá cuando aplico el modelo, fíjense que la primera lo obtiene del ID3, y la segunda la obtenía acá del split data, ¿estamos? Que era el que enviaba. Entonces cuando aplico ese modelo, eh, genera dos salidas, tal como se muestra a continuación. Entonces, fíjense, en la primera salida yo la mando a performance, y la segunda salida lo mando al final. Entonces, el primer resultado es el que habíamos visto previamente al aplicar el operador ID3 con el método, con el parámetro ganancia de información, y el segundo resultado nos muestra la tabla final con columnas o atributos adicionales o de confianza. Entonces, el primer resultado, que sería la primera rayita que yo tengo acá, digamos que va conectada a la salida, me muestra el operador ID3 con el parámetro ganancia de información, que era lo que habíamos visto. Pero el segundo nos muestra la tabla final, digamos, que es la que obtenemos, digamos. Fíjense, tenemos el número de fila, si se juega o no se juega, la predicción que hizo, esta predicción es la que está calculando, digamos, el nivel de confidencia, de exactitud, digamos. Estos parámetros no quiero hablar mucho porque lo vamos a ver con detalle en la clase que viene. Pero son parámetros de estadística, digamos, con los que ustedes pueden jugar para obtener mejores resultados, digamos. Bueno, después lo muestro los demás. Fíjense que estos están con amarillo y este está con verde, lo cual me está diciendo que es un atributo nuevo que se ha creado, la predicción. Y estos atributos son los que ya tenía, digamos, el ambiente, la temperatura, la humedad y el viento, ¿no? Acá estamos trabajando con la exactitud. El tercer resultado es más significativo, nos señala la eficiencia del modelo. En este caso, ¿qué significa? Que, fíjense, eh, cuando era no, predijo que era no. El único caso predijo que sí, y los otros dos casos predijo, era true, era sí, y predijo que sí. Entonces encontró un 100%. Entonces la exactitud para este ejemplo, digamos, ¿es alta o es baja? Si tenemos una exactitud del 100%. Perfecto. Es perfecta, digamos.
Ahora, ustedes no siempre se van a encontrar con esta exactitud, digamos, y ustedes van a tener que jugar, digamos, con estos valores para ver, porque muchas veces ustedes van a tener que, le va a dar acá una exactitud del 60%, del 50%, que es muy baja, digamos, y eso seguramente le va a pasar en el parcial o en la práctica, y ustedes tienen que poder mejorar esta exactitud. ¿Y cómo la mejoran? Puede ser cambiando el algoritmo, pero podría ser también aplicando alguna normalización o aplicando alguna técnica que me permita llegar a mejorar este nivel de exactitud, ¿no? Eh, fíjense, esto es, dice, ¿qué ocurre si cambiamos los parámetros del operador ID3? Acá tenía ganancia de acá tenía ganancia de información 4,2 y 0,1, ¿no? Y si yo cambio, en vez de ser ganancia de información, lo cambio aquí por ganancia de radio, fíjense que obtengo los mismos valores, o sea que el modelo sigue valiendo también 100%. Ahora, pero si yo en vez de tener ganancia de información o ganancia de radio, lo cambio por exactitud, fíjense qué es lo que ocurre acá. ¿Cuál es la eficiencia que tenemos en nuestro modelo? Obtengo un 33%, digamos. ¿Y eso es bueno o es malo? Que la exactitud del modelo con el que yo estoy trabajando por modificar un parámetro obtengo un 33%, ¿es bueno o es malo? Es malo, es muy poco. Es poco, digamos. Pero muchas veces le va a pasar al revés, digamos, de que usted tiene una exactitud de este tipo, pero cambiándole a ganancia de radio, ganancia de información o algunos de los otros parámetros que tiene acá disponibles, puede mejorar el nivel de exactitud y llevarlo, si es posible, a un 100%, digamos, ¿no? Ahora, el random forest, fíjense, dice, como sigo previamente, el random forest genera un conjunto de árboles que son usados para realizar clasificación y regresión, ¿no? Eh, vamos a analizar el ejemplo este que es de random forest, en el cual, bueno, siguen estos pasos. Fíjense que dice acá, al hacer esto nos aparecerá el siguiente ejemplo donde podemos observar que son de 10 árboles y el criterio que se utiliza es ganancia de radio, ¿no? Entonces tenemos, recupero el archivo, acá tengo 10 árboles con los cuales quiero trabajar y recupero fíjense, en 10 árboles con los cuales trabajo, eh, vuelvo acá a aplicar a otro dataset, fíjense que no es el mismo con el cual parto, aplico el modelo y veo cuáles son los resultados que se obtienen, ¿no? Fíjense que cuando yo aplico Random Forest, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo acá 10 árboles, digamos, y por cada árbol voy a tener un gráfico, ¿no? Un gráfico 1, 2, 3, 4, hasta 10, digamos, porque son 10 árboles los que estaban acá dentro del Random Forest, que yo le dije que este sea el parámetro, ¿no? Y acá lo que le dice como tercer resultado, te muestra una tabla con los pesos finales obtenidos para cada atributo. Entonces, ¿cuál es el que tiene mayor peso aquí? ¿El viento, la temperatura, el clima o la humedad? ¿Cuál tiene mayor peso? ¿El clima? Sí, el clima. Y después del clima, ¿El viento? el viento. ¿Está? Entonces, fíjense, ¿y qué es lo que y cuando yo aplique este modelo, bueno, si quieren lo corramos este ejemplo, digamos, tendría que ir dame un minuto. Espera un momento que está cargando ahí rápido.
¿Se ve la pantalla ahí de Rapimir? Sí lo ven, ¿no? Chicos. Sí, sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, y ahí, hagamos este ejemplo, era operadores, random forest, ayuda, operadores, ¿dónde está? Random forest, ayuda. Bueno, fíjense, acá solo ya, acá ya el random forest le dijo que si yo veo acá el parámetro, no sé si logran ver acá a la derecha, ¿cuántos árboles tengo? 10. 10. ¿Con qué criterio estoy trabajando? Con el Ganancia de rating. ganancia radio. Acá la máxima profundidad sería dice 20. Convendría que sea más o menos. Y tendríamos que ver la altura, así como Tendría que sal. probarlo la cantidad de registros que tengan, digamos. ¿Estamos? Otra ayuda con las cuales se puede guiar es porque si ustedes le ponen 20 y son demasiada cantidad de registros, puede ser que quede tildada también la computadora. ¿No? Porque al procesar, digamos, imagínense en 20 niveles por un par de millones de registros, ¿no? Entonces, eh, bueno, acá tienen en qué caso predijo o no, digamos, correctamente. Fíjense, acá se jugaba y acá la predicción, no se jugaba y acá la predicción le dijo que sí, estaba fallando. Eh, Acá tienen los árboles, cada uno de los árboles con los cuales van a partir y tienen los pesos, ¿no? En este caso, como habían dicho, deberían tomar el atributo del clima, digamos, ¿no? Fíjense que podían guiarse con, bueno, poner algún tipo de estadística, digamos, pero el Random Forest, más que nada lo que hace es guiarlo en este tema de los atributos que deberían definir ustedes, digamos. En este caso sería el tema del clima, ¿no? Escuchen, en la práctica, cuando ustedes lo vean, vayan a hacer la práctica, digamos, van a trabajar con otro algoritmo que es el CJ45, que es una mejora del ID3, digamos, que tiene muchas ventajas, pero no está dentro de Rapimio, por lo menos no estaba hasta la versión anterior, tenían que incorporarlo como una extensión, digamos. Así que cuando lo incorporen van a poder trabajar, digamos. ¿Estamos, chicos, hasta aquí?